En las horas previas a la comparecencia, funcionarios de las Naciones Unidas colocan una cortina azul frente al enorme tapiz que cuelga a la entrada del Consejo de Seguridad. En minutos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, va a salir frente a las cámaras de todo el planeta para justificar el inicio de una guerra contra Irak. Y alguien, en algún despacho de esa misma sede, decide que detrás de él no puede verse esa imagen. Una madre gritando, un niño sin vida entre sus brazos, un caballo herido que aúlla en el centro de la escena. La explicación oficial habla de un fondo más adecuado para la televisión, pero varios diplomáticos, en privado, sugieren otra lectura. Esa escena de horror resultaba demasiado incómoda detrás de un hombre anunciando bombas. 66 años después de haber sido pintada, aquella imagen seguía siendo lo bastante incómoda como para desaparecer detrás de una cortina. Vamos a mirar esa pintura de cerca. No como turistas que pasan frente a ella en un museo de Madrid, sino como investigadores que quieren entender por qué Picasso eliminó precisamente los elementos que habrían explicado la escena con demasiada facilidad. A primera vista, el Guernica de Pablo Picasso parece exactamente lo que promete ser: una denuncia. Un lienzo descomunal, de 349 centímetros de alto por 776 de largo, pintado únicamente en blanco, negro y grises, como si fuera una fotografía de guerra o un noticiero de la época. Un toro inmóvil a la izquierda, un caballo agonizante en el centro, abierto por una herida imposible, una mujer que aúlla con la cabeza echada hacia atrás, sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo. Parece, de entrada, la ilustración perfecta de la matanza que le da nombre, el bombardeo del pueblo vasco de Guernica, ocurrido el 26 de abril de 1937. Murieron cientos de civiles. Las primeras cifras hablaron de más de 1.600 víctimas. Investigaciones posteriores redujeron drásticamente ese número, y hoy la cifra exacta sigue siendo objeto de disputa entre historiadores. Pero fíjate en algo, búscalo con calma. En todo el cuadro no hay un solo avión, ni una sola bomba cayendo, ni una cruz alemana, ni un uniforme, ni un soldado enemigo. Picasso pintó la matanza aérea más moderna de su tiempo sin dibujar ni un solo instrumento de esa modernidad. ¿Por qué alguien que quería denunciar un bombardeo borraría deliberadamente los aviones? Ahí empieza lo extraño. Durante décadas, la interpretación más difundida dio por hecho que el Guernica era, sencillamente, el grito antifascista más famoso del siglo XX. Pero cuando te acercas a los detalles, algo no encaja del todo. Y ese desajuste es justamente lo que vamos a perseguir en los próximos minutos. Empecemos por el hombre detrás del pincel. A comienzos de 1937, Picasso tenía 55 años y llevaba meses estancado en París, incapaz de encontrar un tema para el mural que el gobierno de la Segunda República Española le había encargado para el pabellón de la Exposición Universal. Picasso no sufría una falta de ideas, rechazaba cualquier solución que convirtiera el encargo en un simple cartel político. Todo cambió el 26 de abril. Ese día, la Legión Cóndor alemana, con apoyo de la aviación italiana, arrasó Guernica en pleno día de mercado, sin defensa antiaérea alguna. 3 horas de bombardeo, 3 días de incendio después, 5 días más tarde, mientras París se llenaba de manifestaciones, Picasso encontró por fin su tema y se lanzó a pintar con una velocidad casi febril. Mientras tanto, su vida personal atravesaba un desorden completamente distinto. Vivía atrapado en un divorcio interminable con su primera esposa, la bailarina Olga Koklova, bloqueado por un contrato matrimonial que le exigía repartir sus bienes. Y mantenía, al mismo tiempo, 2 relaciones paralelas, con Marie-Thérèse Walter, madre de su hija Maya, y con la fotógrafa Dora Maar. Años después, Picasso le contó a Françoise Gillot que Marie-Thérèse y Dora habían llegado a forcejear delante del lienzo, un día en que las dos coincidieron en el estudio de la calle Grands Augustins. Las dos mujeres negarían después aquella pelea, pero él la describía como uno de sus recuerdos predilectos y aseguraba que no había intentado separarlas. Guarda ese dato, vamos a volver a él. Ahora, miremos el lienzo con atención, empezando por lo evidente y avanzando hacia lo que documentan los propios cambios que Picasso hizo mientras pintaba. Lo primero que salta es la ausencia total de color, solo blanco, negro y una escala de grises, una decisión que el Museo Reina Sofía vincula directamente con la estética del reportaje fotográfico y del noticiero cinematográfico de la época. El cuerpo del caballo parece construido con la textura visual de una página impresa, trazos cortos y repetidos que recuerdan columnas de texto.
No está hecho de periódico, por supuesto, pero su piel conserva la huella del medio a través del cual Picasso conoció la destrucción, ya que él nunca vio con sus propios ojos las ruinas de Guernica y se enteró de la masacre por fotografías publicadas en la prensa francesa. Sigue la lámpara. Sobre la escena flota una bombilla eléctrica, dentro de una pantalla dentada que recuerda a un ojo abierto. En español, la cercanía sonora entre bomba y bombilla ha llevado a muchos intérpretes a relacionar esa luz eléctrica con el ataque aéreo. No sabemos si Picasso buscó deliberadamente el juego de palabras, pero la asociación resulta difícil de ignorar. Lo que sí está documentado, a través de las fotografías que Dora Maar tomó día a día durante el proceso, es que en los primeros bocetos había un sol tradicional en ese mismo lugar. Picasso lo borró y lo reemplazó por esa lámpara. En esta lectura, la bombilla deja de ser una simple fuente de luz y se convierte en una acusación contra el progreso técnico. La misma modernidad que ilumina una habitación también puede construir aviones capaces de destruir una ciudad. Bajemos ahora hacia el soldado descuartizado en la parte inferior del cuadro. Sus brazos están extendidos en cruz, con marcas en las palmas que recuerdan directamente a las llagas de la crucifixión. En su mano rota sostiene una flor diminuta, casi invisible entre tanto caos. Pero las fotografías del proceso revelan algo distinto de lo que vemos hoy. En los primeros bocetos, ese mismo brazo estaba erguido, con el puño fuertemente cerrado, rodeado incluso de un pequeño resplandor. Picasso lo borró por completo y lo sustituyó por una mano abierta, inerte. Quizás comprendió que aquel puño fijaba demasiado pronto el significado político de la obra. Al eliminarlo, el soldado dejó de pertenecer a una organización concreta y pasó a representar algo más amplio, un cuerpo derrotado que todavía conserva una flor. Ya tenemos dos decisiones distintas. El avión nunca entró en la composición. El puño político sí entró, pero Picasso lo expulsó. Una ausencia puede ser casual. Dos empiezan a parecer un método. Primero desaparecieron los aviones. Después desapareció el puño. Picasso no estaba eliminando la política. Estaba eliminando todo lo que pudiera limitarla a una sola guerra. Sigamos con una figura diminuta. Casi en el centro geométrico del lienzo hay una pequeña ave, un pájaro con el pico abierto, atrapado entre el toro y el caballo, sobre una mesa que apenas se distingue del fondo oscuro. Años después, Picasso convertiría la paloma en una de sus imágenes pacifistas más reconocibles. Aquí, sin embargo, el ave no vuela ni anuncia esperanza. Queda atrapada en la oscuridad, con el pico abierto, sin ninguna salida visible. La obra empieza a mostrar una lógica precisa, todo símbolo capaz de ofrecer una salida, el puño, la flor, la paloma, aparece debilitado, roto o a punto de desaparecer. Pero cuando intentamos convertir esa lógica en una clave definitiva, el propio Picasso nos cierra el paso con respuestas contradictorias. La mayoría de la gente cree que el toro representa, sin discusión, al fascismo, a la brutalidad de Franco. Es la lectura que suele aparecer primero, la que repite cualquier libro de texto. Pero el propio Picasso hizo todavía más confuso el problema. En una entrevista con el crítico Jérôme Sécler, relacionó al toro con la brutalidad y la oscuridad, y al caballo con el pueblo español. En otra ocasión, sin embargo, respondió que el toro era simplemente un toro, y el caballo, un caballo, y que no correspondía al artista fabricar símbolos explícitos. No aclaró el significado. Dejó dos explicaciones incompatibles, una frente a la otra, sin resolver nunca cuál prevalecía. Fíjate en la postura del animal mientras tanto. Es la única figura de toda la composición que permanece completamente inmóvil en medio del caos, con una mirada casi humana, extrañamente serena. Ni furia ni triunfo, solo una quietud que incomoda. A su alrededor todo se rompe, se deforma, se retuerce en ángulos imposibles. Los ojos de las figuras humanas aparecen desplazados hacia un mismo lado del rostro. Las manos y los pies se agrandan de forma desproporcionada. Los cuellos se doblan más allá de lo que un cuerpo puede soportar. Picasso llevó esa fragmentación cubista al extremo de manera consciente. Quería que la anatomía rota del cuadro fuera, literalmente, el eco visual de los cuerpos despedazados por una bomba. Y esto conecta con algo que merece mencionarse con cautela. En 2018, el historiador español José María Juarranz de la Fuente publicó, tras 14 años de investigación, una interpretación radical y minoritaria.
propone que el Guernica no habla, en el fondo, sobre la Guerra Civil Española, sino sobre la propia vida íntima de Picasso. Según esta lectura, La mujer que corre en llamas remite al terremoto de Málaga que Picasso vivió de niño junto a su madre embarazada. El soldado caído evocaría a Carlos Casagemas, el amigo que se quitó la vida años antes y que marcó para siempre su llamado periodo azul. Y el caballo, con su lengua convertida en un puñal afilado, representaría a Olga Koklova, la esposa de la que Picasso no lograba divorciarse mientras pintaba esta obra. Su propuesta no constituye un consenso entre los especialistas, pero resulta útil porque obliga a mirar la obra desde su dimensión biográfica y no existe una prueba capaz de convertirla en la respuesta definitiva. Yo no puedo asegurarte cuál versión es la correcta, pero me parece revelador que, justo en el mismo estudio donde dos mujeres forcejeaban por su atención, Picasso haya pintado a un caballo con una lengua en forma de arma. Quizás las dos lecturas conviven en el mismo trazo, la denuncia pública y la herida privada, fundidas en una sola figura, sin que el propio pintor jamás quisiera separarlas. A partir de aquí entramos en el terreno más arriesgado, no en los cambios documentados por fotografías, sino en las figuras que algunos investigadores creen reconocer dentro de otras figuras. Si giras la reproducción del cuadro 90 grados, según algunos autores aparecen perfiles semejantes a arlequines, el personaje que Picasso usaba como alter ego en otras etapas de su obra. Otros creen ver, superpuesto sobre el cuello y el torso retorcido del caballo, un cráneo humano formado por sus propios dientes y fosas nasales. No son elementos aceptados por todos. Pueden ser claves deliberadas o simples efectos de nuestra tendencia a buscar rostros en formas ambiguas. Pero el cuadro guarda imágenes que no dependen de nuestra imaginación. La reflectografía infrarroja del Museo Reina Sofía encontró ojos ocultos bajo la pintura blanca de la cabeza del toro. También reveló que Picasso cambió varias veces la posición del soldado caído y ensayó distintos ojos antes de cubrirlos con capas posteriores de pintura. Aquí sí hablamos de figuras realmente enterradas bajo la superficie, miradas que existieron y que el artista decidió hacer desaparecer, del mismo modo en que había hecho desaparecer el puño y el sol. Y precisamente porque no había aviones alemanes ni uniformes franquistas, décadas después, la obra pudo hablar de otras guerras sin cambiar una sola línea. En febrero de 1974, un artista conceptual de 30 años llamado Tony Shafrazi entró al Museo de Arte Moderno de Nueva York y roció el cuadro original con pintura roja en aerosol, escribiendo 3 palabras enormes sobre la superficie: Kill lies all. No intentó escapar. Se quedó gritando a los guardias que llamaran al curador, que él también era artista. Su acción coincidió con la noticia de que William Calley, el único oficial condenado por su participación en la masacre de civiles en la aldea vietnamita de My Lai, acababa de ser puesto en libertad bajo fianza. Años antes, el propio presidente Richard Nixon ya había intervenido para que Calley cumpliera su condena bajo arresto domiciliario en lugar de prisión. Shafrazi decía que quería despertar al cuadro de su sueño de museo y devolverle su urgencia política. Lo que la historia posterior de Shafrazi añade es una ironía inesperada. No fue a prisión. Con el tiempo se convirtió en uno de los marchantes más conocidos e influyentes de la escena neoyorquina, representando a artistas como Keith Haring y Jean-Michel Basquiat. El hombre que atacó el símbolo más famoso contra la violencia terminó construyendo su carrera dentro del mismo mundo del arte que ese cuadro había puesto patas arriba. El equipo de restauración del MoMA logró retirar la pintura roja de la superficie en cuestión de horas, porque un barniz protector aplicado años antes impidió que el aerosol llegara a penetrar en la capa original. El Guernica sobrevivió sin una sola marca permanente, pero la sala entera se detuvo ese día, y por unos minutos, un cuadro pintado casi 4 décadas antes volvió a ser, otra vez, un campo de batalla. Y ahora volvamos a la imagen con la que empezamos, la cortina azul. Lo que hace tan inquietante ese episodio en la sede de las Naciones Unidas no es solo la anécdota, es lo que revela sobre el poder real de la imagen. Un cuadro pintado en una época de teléfonos de disco y aviones de hélice resultó, 6 décadas después, tan incómodo que alguien en ese mismo edificio decidió ocultarlo detrás de una tela antes de que un funcionario anunciara el inicio de una guerra. No fue necesario prohibir el cuadro, ni destruirlo, ni sacarlo de la sala. Bastó con una cortina. Piénsalo de esta manera. Un cuadro sin aviones, sin banderas, sin uniformes, terminó siendo más incómodo que las palabras exactas que se iban a pronunciar esa mañana.
La ausencia deliberada de símbolos concretos, esa decisión que Picasso había tomado 6 décadas antes al borrar el puño y esconder los ojos bajo la pintura del toro, fue precisamente lo que convirtió esta obra en algo imposible de neutralizar con el paso del tiempo. Cualquier cuadro atado a un bando político específico habría envejecido como panfleto. Este, en cambio, seguía funcionando en pleno siglo XXI, frente a otra guerra, en otro continente. ¿Y el toro? Sigue inmóvil, mirando hacia un punto que no podemos identificar. Picasso llegó a relacionarlo con la brutalidad y la oscuridad, pero en otra ocasión insistió en que no era más que un toro. Sus propias palabras no cierran el enigma, lo hacen más profundo. Murió en 1973 sin dejar una clave definitiva. 30 años después, cuando Colin Powell se preparaba para defender una nueva guerra ante las Naciones Unidas, no hizo falta retirar la imagen ni censurarla oficialmente. Bastó con ocultarla durante unas horas detrás de una tela azul. 66 años después de ser pintado, el Guernica seguía diciendo algo que ningún discurso pronunciado delante de él podía controlar. No mostraba aviones alemanes, soldados franquistas ni banderas republicanas. Y precisamente por eso podía hablar de cualquier bombardeo, en cualquier país y bajo cualquier gobierno. El cuadro no explica la guerra, la coloca delante de nosotros y nos impide apartar la mirada. Ahora dime tú, ¿Picasso escondió significados dentro del Guernica o su decisión más poderosa fue borrar todo aquello que habría permitido interpretarlo de una sola manera?